Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa, Hombres de Fe. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros a través de Koinonia Radio. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros a través de Koinonia Radio. Les habla Genaro Medina Rivera, miembro de esta comunidad, Koinonia. Y le damos gracias a Dios primero por permitirnos vivir, llegar hasta este momento. Y gracias porque nos da la oportunidad de poder compartir su palabra. Gracias a ustedes por escucharnos, por acompañarnos. Gracias Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito, San Diego y en especial a ustedes que nos escuchan ahí. Nos dejan llegar hasta sus hogares, hasta sus trabajos a través de 800 AM, en su automóvil, a través del internet www.tjcatólico.com. Vamos a continuar con nuestro tema de la tentación, la batalla espiritual. Y hoy vamos a compartir sobre la tercera tentación. La tercera tentación, para esto, pues estamos tomando el Evangelio de San Mateo, el capítulo 4, vemos donde Jesús es tentado, del capítulo 4 al verso 10. Es lo que estamos compartiendo. Ayer hablamos sobre el día domingo en la mañana, hablamos sobre la segunda tentación y el viernes en la madrugada sobre la primera tentación. El viernes en la madrugada, sí, el primer tentación, el sábado segunda tentación, ya me enredé. El viernes la primera tentación, el sábado la segunda, el sábado la primera, el domingo la segunda. Y bueno, lo que hoy vamos a compartir es la tercera tentación. Estamos hablando de las tres tentaciones que tuvo Jesús, de lo que nos habla el Evangelio de Mateo del capítulo 4, versos 1 en adelante. Hoy vamos sobre esta tentación que ya hemos escuchado anteriormente, ¿no? Que es el significado de la palabra tentación. Es algo que se antoja, que se ve apetitoso, pero que es perjudicial, perjudica mi vida y perjudica a los demás y no es de provecho. Satanás, siempre está luchando, Satanás está siempre tratando de agrandar su reino. Ahora sí que está más atento que los pastores, tal vez está más atento que los pastores de la iglesia, porque del reino de Dios, porque no quiere que se le vaya su rebaño, no quiere perder su rebaño que tiene ya ganado para él, y él está siempre atento y está tratando de que su reino siga creciendo y mucho menos va a permitir que disminuya. Él quiere que siempre su reino de Satanás, él siempre quiere que sea más grande y más grande y más grande. Y sobre todo, quiere tener nuevos agremiados, quiere tener nuevos miembros en su reino, nuevos vasallos. Por eso, cuando una persona ha elegido a Jesús como su rey y dueño, como el centro de su vida y su Señor, Satanás, por medio de nuestra naturaleza caída, por nuestro lado más débil, nos tienta para alejarnos del Señor. Santiago capítulo 1, verso 2, que dice la carta
de Santiago. Hermanos, si realmente creen en Jesús, nuestro Señor, el Cristo glorioso, no hagan diferencia entre personas. Si realmente creemos en Dios, no hagan diferencia entre personas. Supongamos que entra en una asamblea un hombre muy bien vestido y con un anillo de oro, y entra también un pobre con ropas sucias. Ah, caray, creo que nos equivocamos de cita. Bueno, ok, ¿qué tenemos que ver? Es que el demonio siempre nos va a utilizar si nosotros nos dejamos. Siempre nos va a tentar. La tentación es algo visual o auditivo que a través de nuestra naturaleza nos llega. Estas tentaciones. Así es que, ¿qué vamos a hacer? Perdón, yo estaba equivocado con la cita. No era Santiago capítulo 2, verso 1, sino todo lo contrario. Santiago capítulo 1, verso 2. Creo que a mi edad ya necesito lentes. Una disculpa por el error. Hermanos, Santiago capítulo 1, verso 2. Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Está puesta a prueba de la fe desarrollada la capacidad de soportar, y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Si alguno de ustedes ve que le falta sabiduría, pues que se la pida a Dios. Pero hay que pedir con fe sin vacilar. Palabra de Dios, porque Dios no vacila. Si verdaderamente si verdaderamente nos llamamos cristianos, tenemos que tener fe. Si verdaderamente estamos convencidos de que Dios existe, de que verdaderamente hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, como el centro de nuestra vida, como nuestro dueño, pues entonces sintámonos afortunados. Dice la carta de Santiago del capítulo 1, verso 2, hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Cuando somos probados, que tenemos que considerarnos afortunados por soportar o padecer toda clase de pruebas, ya que estas tentaciones no deben desesperarnos, sino darnos gozo, porque servirá de prueba servirá de prueba a nuestra fe, y a nuestra fe paciencia. Además, debemos humillarnos cuando viene a nosotros la prueba, porque nos demuestran lo que somos, y como nada podemos sin auxilio del Señor. Esto es lo que nos enseña cuando viene una prueba. Vemos que no somos nada y que no podemos ser nada sin la ayuda de Dios, sin la ayuda del Señor. Por eso, la importancia de conocer verdaderamente la necesidad y reconocer la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de Dios. La importancia de ver cuánto verdaderamente somos sin Dios, y que sin Dios no podemos seguir adelante, que sin Dios no vamos a poder avanzar. Así es que tenemos que entender. Primero, pues hay que alegrarnos cuando llega el momento de la prueba, de la tribulación, de la tentación. Y lo otro es que entender que sin Dios no podemos ser ¿qué? Más que pecado. Solo somos ¿qué? Hijos de Dios.
Somos lo que somos por gracia de Dios. Así es que no hay que gloriarnos de nada. Si nos queremos gloriar, hay que gloriarnos de nuestros pecados, de nuestras miserias, de nuestra maldad, de nuestro camino equivocado, de nuestros errores. Si algo bueno hay en nosotros, viene de Dios. Es porque Dios nos los ha dado. Y no renegar en el momento de la prueba, sino que aceptarlo. Dice la carta de Santiago, alégrense, hay que alegrarnos, porque Dios ha puesto su mirada en nosotros, y pues bendito Dios que nos permite esto, y entender que sin Dios nada podemos hacer. San Juan capítulo 15, verso 5, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sin mí no pueden hacer nada. Sin Dios, sin Jesús, sin la presencia del Espíritu Santo, difícilmente podremos convertirnos, ser auténticos cristianos, ser hombres y mujeres de fe, ser hombres de batalla, de guerra espiritual, ser hombres que den testimonio y sobre todo poder salir victoriosos en la tentación y en la prueba. Dice el Evangelio de San Juan capítulo 15 verso 5, yo soy la vid y ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. Hay que permanecer en Cristo para poder dar fruto, para poder hacer tantas cosas, para poder sacar adelante nuestro ministerio, nuestro apostolado, nuestra parroquia, nuestro grupo, nuestra comunidad, para que haya fruto. Hay que permanecer en Cristo Jesús. No se vayan, vamos a ir a un pequeño corte, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues continuamos en tu programa, su programa Hombres de Fe. El tema de hoy, la tercera tentación. Estamos tomando el Evangelio de San Mateo del capítulo 4, versos 1 en adelante. Y hoy estamos compartiendo sobre la primera tentación. Después de que Jesús venció las dos primeras tentaciones, todavía le lleva consigo el diablo a un monte muy alto. Le muestra todos los reinos del mundo y su gloria y le dice, todo esto te daré, todo esto será tuyo si postrándote me adoras. Palabra de Dios. Mira el demonio qué astuto, ¿no? Evangelio de San Mateo capítulo 4 verso 8. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lucas capítulo 4 verso 6. Lucas capítulo 4 verso 6. Y le dijo, te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado. A mí yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo esto será tuyo. Palabra de Dios. ¿Qué dice Mateo? Bueno, Mateo nos muestra la tercera tentación y Lucas hace referencia a esta misma tentación. El diablo dice, te daré todo, el poder,
y la gloria de estos reinos, porque a mí me han sido entregados, y se los doy a quien quiero, pues si pues me adoras, todo será tuyo. Es claro lo que dice Mateo 4, versos 8, y lo que nos dice Lucas 4, verso 6 y 7. Es muy claro. Ahora, tenemos que fijarnos en que Satanás dice: el poder y la gloria a mí me han sido entregados. Lo vemos como nos lo dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, verso 6, y le dijo: te daré poder sobre estos pueblos, y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí, y yo se las doy a quien quiero. ¿Qué dice? El poder y la riqueza, el poder y la gloria. ¿Pero de dónde? De este mundo, no del cielo. No está hablando del poder del cielo, ni la gloria del cielo, ni la riqueza del cielo, sino que Satanás dice: el poder y la gloria a mí me han sido entregados. Y Jesús no niega su afirmación, pues él mismo lo llama príncipe de este mundo. Jesús mismo lo llama príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, verso 31. Juan capítulo 12, verso 31. ¿Dónde estás? Verso 31, ya lo encontramos. Entonces Jesús declaró esta voz: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Juan capítulo 12, verso 31. ¿Y qué nos dice Juan capítulo 14, verso 30? Yo ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el príncipe de este mundo. En mí no encontrará nada suyo. Palabra de Dios. Bueno, ahora escuchamos esto, ¿no? Primero, fijarnos que Satanás dice: el poder y la gloria a mí me han sido entregados. ¿De dónde? ¿De dónde está hablando de este poder, de esta gloria? Los textos que acabamos de escuchar hablan de este mundo, la autoridad de este mundo. Pero hay que notar que no es Dios el que le ha dado ese poder, pues cuando creó al hombre le dice que domine sobre todo lo que Dios le ha dado. Es hombre, rey de la creación, el que le cedió su lugar a Satanás. Es el hombre, el rey de la creación, el que le da su lugar a Satanás, convirtiéndose en esclavo voluntario, deslumbrado por la gloria y ansioso de poder de este mundo. Ese es el problema, que Satanás se presenta como el rey de la gloria, del poder de este mundo. Pero el problema de esto no es el demonio, el problema somos nosotros, que nos hacemos esclavos voluntarios por el poder, el tener y el placer. Nos deslumbra la gloria de este mundo, lo glorioso de tener poder, placer, y el tener esto nos lleva a ¿qué? A ser esclavos sin darnos cuenta. Esta tentación que llegó a Jesús también llega a nuestra vida y nos hace esclavos de Él. Pero lo más triste es que somos esclavos voluntarios. Por nuestro libre albedrío, sin darnos cuenta, caemos en su tentación, porque Él es el príncipe de este mundo. ¿Y cuántos hombres y mujeres hoy en la actualidad, entre comillas, diciendo o decimos que conocemos a Dios y vivimos esclavos
voluntarios de Satanás. Seguimos mirando pornografía, seguimos chismeando, seguimos criticando, seguimos hablando mal de los sacerdotes, de la iglesia, de las religiosas, de los religiosos, de los que hacen algo para bien de los demás. Uy, cuidado, un sacerdote cometa algo, porque estamos como listos para aventar, meter la mano al excusado y aventar excremento en contra de quien caiga. Pero, ¿y nuestra vida? ¿Y tu vida cómo está? ¿Es agradable a Dios? Y entonces, es la realidad, querido hermano. Somos criticones, es fácil criticar. Somos fácil aventar excremento en contra de los demás. Pero ¿qué tal cuando alguien nos juzga? O hacer un examen de conciencia en nuestra vida. Esto no quiere decir que no tenemos que denunciar, pero hay que tener cuidado lo que es de Dios y lo que es torcido, que lo hacemos de Dios. No podemos juntar el agua y el aceite, no se mezclan. No se mezclan. Así es que el hombre, en su libre albedrío, se hace esclavo voluntario, deslumbrado por la gloria y ansioso de poder, se esclaviza de el mal, se hace esclavo del demonio, del reino de las tinieblas. Como ejemplo nos pueden servir los grandes tiranos que ha habido en el universo y que aceptaron esa tentación de Satanás de gloria y de poder. Y podemos hablar aquí de muchas personajes en la historia que han sido tiranos durante todo no solamente aquí en México, sino en todo nuestro planeta, todo nuestro universo, que aceptaron la tentación de Satanás de gloria y de poder, que quisieron ser dueños del mundo, que quisieron apoderarse de tantas cosas del mundo, que quisieron controlar las naciones, los continentes, su país, y que muchos ya no están. Muchos ya no están, están muertos. ¿Dónde está su gloria? ¿Dónde está su poder? Vayamos a verlos, están en un cementerio. Ahí quedó el poder del hombre, ahí quedó su riqueza, ahí quedó tanto que se gloriaba. Pues si está en un cementerio, pero si está en una urna, sus cenizas, pues ahí están. De eso es lo que nos gloriamos. ¿De qué nos gloriamos? ¿De qué nos sentimos poderosos? Todos llevamos la misma finalidad. La muerte al final de nuestros días. La muerte para nosotros. No se acaba el mundo. Los que nos acabamos somos nosotros. Dejamos de existir. Y lo más triste es que dejemos de existir esclavos voluntarios de Satanás. Esclavos voluntarios de la tentación, de la gloria y el poder. Porque somos personas que nomás nos conformamos con ir a misa los domingos y los otros días no vamos. ¿Por qué? Porque somos esclavos voluntarios del mal, de la tiranía, del placer, del poder y el tener. Y otros cuantos hombres y mujeres hemos dejado el camino de Dios. Hemos preferido el sexo desenfrenado. Después de ser servidores, hemos abandonado a Dios. Hemos abandonado el ministerio que nos dio y preferimos los deseos de la carne, el amor al poder, al placer y al tener, por dejarnos llevar por una tentación. En este caso, la tentación del poder. ¿Qué te dijo Satanás? ¿Cómo te conquistó Satanás? ¿Cómo te llevó a su reino nuevamente? Te daré esa mujer, te daré este hombre, aunque esté casado, te daré esta mujer, aunque esté casada, si postrándome me adoras. Y muchos cayeron y lo hicieron. Vamos a un corte, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11.
Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues continuamos su programa Hombres de Fe. El tema de hoy, estamos hablando del Evangelio de San Mateo, el capítulo 4, versos 1 en adelante, la tercera tentación. Es lo que estamos compartiendo, hablando un poquito sobre la batalla espiritual. Ok, ¿qué hace Satanás? Dice, el poder y la gloria me han sido entregados, pero no del reino de los cielos, de este mundo. Esta tentación de Jesús va directamente encaminada a deslumbrarlo por victorias, caminos fáciles, reinados terrenales, perdiendo de vista su centro y su fin, su misión espiritual. Satanás le ofrece toda la gloria a cambio de que Jesús le adore. Ahora, ¿cuántos de hombres y mujeres hemos caído en esta tentación de volver a Él? Qué ironía, ¿no? El demonio te quita la vergüenza para que peques. Él se encarga de todo, Nos hace unos sinvergüenzas, desvergonzados, para que mejor me entiendan. Estamos hablando de personas, y a personas que hemos conocido a Dios, que hemos tenido una experiencia de Dios y que nos hemos dejado seducir, o somos esclavos voluntarios del demonio y somos personas sinvergüenzas. El demonio nos ha quitado la vergüenza para pecar y después te la regresa. Es inteligente, el demonio, perverso y pervertidor. Te quita la vergüenza para que peques, te hace un sinvergüenza y luego te hace un hombre o una mujer vergonzosa para que no te confieses. Y con esto el hombre se aleja cada día más y más y más de Dios. ¿Por qué? Porque está ahí la tentación. Ahí está. Mira, tan sencillo, ¿no? De entender lo que Dios nos muestra y nos habla. El demonio te quita la vergüenza para que peques y te la regresa después de pecar para que no te confieses. No confieses tu pecado y de esta manera sabe que con eso ya logró apartarte de Dios y que vas a ser miembro de su reino, que vas a hacer crecer su reinado con tu participación, tomando esta actitud de sinvergüenza y luego con vergüenza para confesar el pecado. Es que ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Se puede lograr algo de esto? ¿Podemos librarnos de esto? ¿Podemos salir victoriosos de esto? ¿O no podemos? Jesús nos enseña cómo vencer esta tentación cuando Él contesta. Escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo, ¿qué dice? Y a Él solo le servirás. Es decir, que venceremos las tentaciones de poder, avaricia, gloria y tantas cosas mediante un compromiso total. Estando dispuestos a todo hasta dar la vida por adorar y servir al único Dios. Si nuestra vida, si tú y yo como hombres y mujeres de Dios, no estamos dispuestos a un compromiso total con Dios, o sea, no estamos dispuestos verdaderamente de entregarle nuestra vida, aún en el momento de la prueba, no estamos dispuestos verdaderamente a hacer su voluntad, no estamos orando para comprender la voluntad de Dios, no estamos orando para entender el plan que Dios tiene para nosotros. No estamos orando para pedirle a Dios que nos ayude a hacer su voluntad. No estamos orando para caminar en el camino de Dios, en su verdad.
y que sea lo que Él quiere. No estamos orando para que verdaderamente podamos ser esos hijos y hombres y mujeres entregados a Dios totalmente y decir: Dios, dependo de ti, cuenta conmigo, aquí estoy, me comprometo a servirte verdaderamente para toda la vida, cuenta conmigo. Y si no hacemos esto, pues ¿cómo vamos a encontrar nuestra misión espiritual? Si no tenemos la dirección espiritual, mucho menos el camino trazado para nuestra misión. Y sobre todo, tal vez caigamos deslumbrados por las victorias y los caminos fáciles del reino de las tinieblas. Satanás ofrece toda la gloria a cambio de que Jesús le adore. Y tal vez así como le ofrece a Jesús, también nos las ofrece a nosotros. Mira, yo te voy a dar dinero, yo te voy a dar riqueza, te voy a dar placer, te voy a dar poder, vas a ser muy famoso, vas a superarte en tu trabajo, porque hay hombres y mujeres que optan por buscar la hechicería, la magia negra, el satanismo, utilizan al demonio para tener poder. Son seducidos, ¿por qué? Por el reino de las tinieblas, y le adoran a él. ¿A cambio de qué? A cambio de la gloria de este mundo, a cambio del poder de este mundo. Lo que no se dan cuenta es que le han vendido su alma al demonio. Y si yo te pregunto, el día de hoy, a esta hora, ¿le venderías tu alma al diablo? ¿Qué me contestarías? ¿Le venderías tu alma al diablo? Y estoy seguro que vas a contestar que no. Pues déjame decirte algo, te tengo una noticia. No se la venderías, se la estamos regalando. ¿Sabes por qué? Pues por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de actuar, porque constantemente caemos en las tentaciones que Él nos pone. Ni siquiera somos hasta tontos, discúlpame, pero se la estamos regalando, se la estamos dando free, gratis, porque no nos damos cuenta que nuestro comportamiento no es el de Dios, no es de acuerdo al Espíritu, sino son las actitudes de la carne. Y nos decimos llamarnos cristianos católicos y estamos haciendo esto. Jesús nos enseña cómo vencer la tentación. Cuando contesta, escrito está: adorarás al Señor tu Dios y Él solo le servirás. Te hago otra pregunta. ¿Verdaderamente estás adorando solamente a Dios y a Él solo le estás sirviendo? ¿O estamos sirviendo a otros dioses? Servir a otros dioses es lo que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. Como tienes un ministerio, tienes un llamado y tienes que estar ahí en tu llamado, y optas por la televisión, por las horas extras en el trabajo, para tener más dinero, ¿estás adorando al dinero? No, pero te estás desviando del llamado de Dios. Te estás desviando ¿de qué? De las cosas que Dios te está pidiendo. No estamos obedeciendo a Dios. La carta a los Gálatas nos dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. Te pregunto nuevamente, ¿verdaderamente estás luchando por hacer la voluntad de Dios? ¿Estás buscando el reino de Dios y su justicia para que todo venga por añadidura, o no lo estamos haciendo? Es una tentación que hay que analizar en nuestra vida. Jesús nos enseña cómo vencer la tentación. Decir con convicción, dice la Escritura: yo tengo que adorar solamente a Dios y a Él servirle. A través de mis hermanos, a través de mis pastores, de mi comunidad, de mi parroquia, tengo que hacerlo. Adorar solamente a mi Dios. Es decir, que venceremos las tentaciones de poder, avaricia y gloria mediante un compromiso total, estando dispuestos a todo, hasta dar por la vida, por adorar y servir al único Dios.
pero ¿lo hacemos o no lo hacemos? Nosotros tenemos la decisión de hacer un compromiso total, de adorar y servir al único Dios o no hacerlo. No culpemos al demonio, él nos va a tentar, pero para eso Dios nos ha dado las armas invencibles de Dios. Él nos ha dado la armadura, la coraza, la espada. ¿Para qué? Para vencer, ¿qué cosa? Pues los dardos del enemigo. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizarlos, las armas de Dios. Pero nuevamente otra pregunta, ¿las estamos utilizando? ¿La estamos utilizando para esto o no lo estamos haciendo? Tenemos que ver el por qué la tercera tentación nos ha vencido, nos ha derrotado o nos tiene tirados por el suelo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? O hemos caído esto de querer tener el poder, el placer, la gloria de este mundo, y hemos dejado de adorar a nuestro buen Dios. Hemos dejado de adorar a nuestro amado Dios. ¿Por qué? Esta tentación envuelve varias preguntas ante quién nos inclinamos. ¿Qué es lo que adoramos y dónde están nuestros tesoros? ¿Dónde están nuestros tesoros? Esta tentación tenemos que analizarla claramente. ¿Cómo la estamos realizando? ¿Cómo la estamos haciendo? ¿O cuánto nos está dominando esta tentación? No se vayan, vamos a ir a un pequeño corte y después de esta pausa regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos en tu programa, su programa Hombres de Fe. El tema de hoy, la tercera tentación, tomada del Evangelio del capítulo 4, verso 1 en adelante. Esta tentación envuelve varias preguntas. ¿Ante quién nos inclinamos? ¿Ante quién te inclinas? ¿Qué es lo que adoras? ¿Dónde está nuestro tesoro? Tu tesoro. Estas preguntas tenemos que contestarlas sinceramente para poder saber qué tanto tiene autoridad Satanás sobre nosotros. Ya que no se puede servir a dos señores, nos dice el Evangelio de San Mateo capítulo 6, verso 24. Nadie puede servir a dos patrones, necesariamente odiará a uno y amará a otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Palabra de Dios. Mateo 6, verso 24. Pues es bien claro lo que nos habla, no puede servir a Dios y al dinero. En esta tentación vemos que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Ahora, si meditamos sobre esto, se aclararían nuestros intereses. La adoración a nuestro Dios no debe ser más que por lo que es, no por lo que pueda darnos, no por lo que pueda sacar de provecho, no porque me favorece, sino por lo que es Dios. Y todo lo que se aparte de esto, incluso el mismo trabajo. El mismo trabajo, decimos, es por el Señor que tengo trabajo, y no adorar más mi trabajo que a Dios. Incluso nuestra comunidad, nuestros compromisos sociales, etcétera, etcétera, a veces nos están desviando. Podemos convertirnos hasta en idólatras verdaderos
si nuestro apego a otras cosas como la televisión, el dinero, el fútbol, las joyas, la flojera, los hijos, el marido o la esposa, la religión misma sobrepasa el amor que le tenemos a nuestro Dios? Vamos a pensar un momento y pidámosle a Dios que nos ilumine para ver bien nuestros fetiches o ídolos, rogándole que con toda su autoridad, que con el poder de su espíritu los derrumbe y que pongamos en su lugar como único Señor a Jesús. Imagínate el niño, ¿no? Se para a un lado de la televisión y le dice: papá, ¿no vienes a misa? No, prefiero ver el fútbol. Y el niño se va: ve tú, mijo, luego voy yo. Hay que notar que estas tentaciones no consisten en negar a Dios, sino en disponernos a aceptar compromisos para otros fines, robándole a Dios la gloria y dándonoslas a nosotros mismos o a las cosas que nos rodean. Adorarás al Señor tu Dios y Él solo le servirás. Para entender hasta el fondo la respuesta de Jesús, debemos recordar la oración sacerdotal de este: no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno, nos dice Juan capítulo 17, verso 15. Vivimos en el mundo, estamos en él, pero nuestro interior debe permanecer libre para adorar al Señor. Tenemos que tener cuidado de no hacer las cosas por puro formulismo de la ley que mata, pues solo el Espíritu en nosotros es el que nos da la vida. Tampoco debemos estar ansiosos de nuestra perfección total. Esta solo es conveniente en cuanto nos sirve para encontrar a Dios, para hacer más fácil nuestra relación con Él. Si la buscamos por la perfección misma, puede llevarnos hasta una repulsión hacia Dios y hacia los hombres que conviven con nosotros, a una falta total de amor a los demás, viendo solo lo que no es perfecto en ellos, y a una idolatría en la cual el ídolo somos nosotros mismos. Para que nuestra vida se transforme o sea transformada por Dios, el camino más positivo es el que nuestro Señor Jesús nos muestra. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo le servirás. Adorarle en la oración, alabándole, dándole gracias, es como nos fortalecemos contra la tentación. Podemos comparar nuestra vida con una lámpara sostenida por 3 hilos. El primero, el principal, el que sostendrá todo el peso, es el que va de Dios a nosotros, por el cual nos comunica su vida, su fuerza, su poder, su espíritu, y ese hilo lo forma nuestra adoración hacia Él. El segundo hilo lo forma nuestra fidelidad a la que creemos, nuestra entrega a Dios, incluyendo en esto un amor y aceptación humilde de nosotros mismos como hijos de Dios, dependientes de Él. Este hilo, para que sea resistente, tiene que ser limpiado constantemente de nuestro egoísmo y de las tendencias que nos estorban para nuestra entrega al Señor. Este segundo hilo es hacia nosotros mismos, y el tercer hilo es el tendido a los hermanos, primero a los que nos rodean y conviven con nosotros, luego a los demás, a todos los amigos o enemigos sin excepción de la clase, de religión o posición social, de ideas de nada. Como el sol sale para todos, así Jesús quiere que este hilo nos lleve a dar su amor a todos, ya sea que lo acepten o lo rechacen, nos corone o nos crucifiquen. Estos hilos van entrelazados, no pueden cortarse ninguno, porque entonces la lámpara no se enciende. Es decir, la vida del Señor no pasa, y es eso lo que Satanás pretende hacer, que en lugar de adorar a Dios, de aceptar o que nos aceptemos a nosotros mismos como hijos imperfectos y necesitados de entregarnos a los demás
creamos que Dios es un Dios lejano, que no se ocupa de nosotros, que podemos bastarnos nosotros mismos, que los demás solo deben servirnos de esclavos para conquistar nuestra propia gloria. Por eso tenemos que llenarnos de humildad, considerarnos como terreno de Jesús conquistado por Él y propiedad suya, y entonces adorando siempre al Señor, sirviéndole a Él, Satanás no puede triunfar en nosotros. Después de reflexionar sobre esta tercera tentación y las otras dos anteriores que Jesús tuvo, ¿qué tenemos que hacer para vencerlas? Cuando Satanás desea vencer a una persona, lo primero que hace es tentarla. Primero va a venir la tentación. También puede hacer que la persona sienta opresión, la cual puede ser vencida adorando y glorificando a Dios. Consiste en no querer ver las cosas como son. Las personas por la brujería, hechicería, control mental, espiritismo, hipnotismo y demás prácticas de ocultismo están siendo manejadas por el espíritu del mal, son ciegas, sordas, no comprenden lo que hay de malo en sus vidas. Puede llegar a haber posesión y entonces la persona obedece totalmente a Satanás, como nos dice Lucas capítulo 8, verso 26. Así es que cuando Satanás entra en todo esto, pues está la perturbación, la opresión, seducción, posesión, todo lo que va en contra de lo que es Cristo, de lo que es Dios. Debemos pedir al Señor su poder para que siempre sea el vencedor en nuestras batallas espirituales, en nuestras tentaciones, y que nos dé la gracia, la fuerza, la fortaleza, la sabiduría a través de su Espíritu Santo para poder vencer estas tentaciones. La palabra de Dios está llena de esta enseñanza que nos asegura que Él siempre vence al enemigo y nos ayuda a nosotros a vencerla. Y también nos muestra que en nosotros y contra nosotros puede haber alguien, pero que Él es más fuerte, que está Él en nosotros, y que no hay nada fuerte fuera de nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pues pidámosle a Dios grandemente su infinita misericordia. Pidámosle a Dios que nos ayude a humillarnos ante Él cuando nos vienen las tentaciones. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de ver que somos reyes de la creación y que le hemos cedido nuestro lugar a Satanás y que nos hemos convertido en esclavos voluntarios. Pidámosle a Dios que nos libere de esto. Pidámosle a Dios que nos muestre cómo vencer las tentaciones. Pidámosle a Dios que seamos sinceros con Él. Y pidámosle a Dios que nos muestre, que nos ayude a entender qué es lo que estamos adorando, cuáles son nuestros tesoros. Y sobre todo, que nos ayude a cambiar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Estuvo con ustedes Genaro Medina. Nos vemos hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com.